Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver del libro Gestionar una escuela con aulas heterogéneas, el capítulo número 2, el diseño de la enseñanza en aulas heterogéneas, de Rebecca Anijovic. Recordamos que en el capítulo número 1 que se encuentra en el canal, vemos cómo ella compara evalúa el proceso de educación antes y ahora, ¿sí? También nos da parámetros para tener en cuenta en este gestionar de estas aulas. En este capítulo se va a centrar en los enfoques, en los principios, en qué elementos tener en cuenta en el diseño de esta enseñanza y en qué teorías poder afirmarnos. Comenzamos. Ella dice, el enfoque de la educación para la diversidad se basa en aulas heterogéneas. Es necesario pensar en diseñar y ahí nos va a dar elementos. Entonces, el enfoque de la educación para la diversidad se basa en aulas heterogéneas. Es necesario pensar y diseñar, y acá nos da los elementos, formas de trabajo, estos elementos ella después los va a ir desglosando, ¿sí? Principios organizadores y didácticas diferentes. Estos tres elementos o aspectos tienen que estar enmarcados en fundamentos didácticos y psicológicos. Un segundo. En fundamentos didácticos y psicológicos. Bien. Y ella cita a Ausubel. Recordemos que Ausubel crea, o es el padre, de la teoría del aprendizaje significativo, ¿sí? En el canal la tienen completa y también tienen un resumen. ¿Qué define él? Dice que define la adquisición de nuevos significados estableciendo relaciones entre lo que ya sabe y los nuevos conocimientos, ¿sí? A ver, recuerden que esta teoría, ¿qué nos dice? Que el sujeto va a tener aprendizajes significativos cuando logre relacionar un nuevo conocimiento con un conocimiento previo, ¿sí? Se va a convertir en un aprendizaje transferible que recuerda y útil para la vida. Bien. Entonces, Ausubel, quien definió o define la adquisición de nuevos significados, estableciendo relaciones entre lo que ya sabe el alumno, ¿verdad? Y el nuevo contenido. Y ahora nos vamos a centrar en esta palabra,
significados. ¿A qué nos referimos con esa palabra? Ella dice lo siguiente. Estos significados son aquellos que los alumnos atribuyen a los contenidos, ¿sí? Es decir, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, mi abuela hacía unos bizcochuelos de limón exquisitos, ¿sí? Ese perfume a bizcochuelo de limón tiene un significado afectivo para mí, ¿sí? Tiene un significado alegre, tiene una representación especial. Sin embargo, para otra persona, ese significado puede ser comida, o lo rico, o no me gusta el limón, etc. Por eso habla de esa adquisición de significados, tiene mucho que ver con el contenido, ¿sí? Por ello, la enseñanza debe adaptarse a la diversidad de los sujetos para garantizar la igualdad de oportunidades, ¿sí? Es decir, ella se enfoca en la construcción de significados en los alumnos. ¿Cómo construir esos significados? ¿Para qué? Según Ausubel, para lograr aprendizajes significativos. Bien, si me dan un segundo, continuamos. Los aspectos de la enseñanza. Recuerden que en el canal tienen todas las teorías constructivistas, Ausubel, Piaget, Vygotsky y conductivistas, ¿sí? Pero sería bueno que para este capítulo tengan en cuenta la teoría completa de Ausubel porque es necesario. Bien, aspectos de la enseñanza. El primer aspecto es la significatividad. Y otra vez hablamos del sentido. Pero ¿cómo? La significatividad en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje o en el aprendizaje, donde dice cómo la interacción del sujeto y el objeto. Esa significatividad se va a dar en la interacción del sujeto con el objeto. ¿A qué le llamamos objeto? Al objeto de conocimiento. Por ejemplo, un texto de historia, ¿sí? Bien. Y otro aspecto muy importante es la intención. Y ya no en el proceso de aprendizaje, sino en el proceso de enseñanza. ¿Qué aprende el alumno? ¿Sí? ¿Qué aprende? ¿Qué hace para aprender? ¿Para qué lo hace? Y finalmente, ¿por qué lo hace? Y todo esto va a estar dirigido a la oportunidad de autonomía. ¿Sí? Es decir, en el proceso de aprendizaje, centrarse en que el alumno construya esa significatividad en interacción con el objeto de conocimiento. Y en el proceso de enseñanza, ¿cuál es nuestra intención? ¿Sí? Observar al alumno cómo aprende, qué hace para aprender, para qué lo hace, por qué lo hace, y dirigirlo a la oportunidad de autonomía, es decir, que él pueda realizar solo una actividad o una aplicación, etc. ¿Sí?
básicamente es lo que hablamos siempre del desarrollo de competencias, ¿sí? La oportunidad de autonomía es desarrollar en el alumno competencias que sean aplicables a diversas situaciones. Bien, continuamos ahora. ¿A qué se refiere con esta autonomía ella? ¿O cómo la logramos esta autonomía? Ella da parámetros. Que si me dan un segundo, vamos a borrar porque no va a entrar. O sea, cómo poder ayudar a la construcción de la autonomía en el alumno, ¿no? Y dice la siguiente. Primero, vinculación entre la docente y los alumnos. Relaciones de confianza, ¿sí? Muchas veces lo hemos hablado en el aprendizaje socioafectivo, lo importante que es el vínculo entre el alumno o alumnos, ¿verdad? Y el docente, entre pares, ¿sí? Cuando el niño tiene vergüenza de sus compañeros, no quiere ni preguntar, no es un partícipe activo. Relaciones de confianza. Bien. Luego nos dice el trabajo compartido. Y la construcción conjunta de aprendizajes. Construcción conjunta de aprendizajes, ¿sí? Lo que trabajamos en las aulas son los grupos, los trabajos colaborativos o cooperativos, etc. Los proyectos, ¿sí? Se enmarcan en esta construcción de autonomía. Bien, sin embargo, dice, las creencias del maestro, dice ella, afectan directamente ese proceso de autonomía o de aprendizaje. Es decir, un concepto positivo de los alumnos o del alumno va a generar un aprendizaje positivo, ¿sí? Y viceversa, un concepto negativo va a generar aprendizaje negativo, ¿sí? Cuando nosotros, y acá lo vemos, ¿no? Aparte, fuera del texto, se los explico, en el tema de los condicionamientos operantes o clásicos de la teoría conductivista. Cuando reforzamos, ¿sí?, un aspecto positivo, el alumno tiende a querer generar que volvamos a felicitarlo o ponerle una carita feliz o destaquemos aquello que hizo bien, aunque sea un esfuerzo, ¿sí? Bien, logramos la repetición de conducta. Continuamos. Para planificar nos da 3 cuestiones importantes a tener en cuenta, ¿sí? O sea, para diseñar esta enseñanza necesitamos planificar. Bien, vamos a escribir primero el esqueleto, porque son 3 cuestiones, y luego las vamos a ir desglosando una por una. Tres cuestiones, así les llama ella, para planificar. La primera es el entorno educativo. La segunda es la organización del trabajo. Y la tercera es la consigna o consignas del trabajo. Importantísimas las 3.
Vamos a desglosar la primera. Entorno educativo. ¿A qué se refiere ella con los entornos? Dice, en primer lugar, organización de los espacios internos y externos. Organización de los espacios internos y externos. O sea, referidos al aula y también fuera del aula. Luego, la distribución del tiempo es muy importante. Del tiempo. O sea, no podemos apurar a los alumnos. Vamos que tenemos que hacer otra cosa. Vamos que hay que ver otro tema. Vamos que se nos va el día. No. La distribución de tiempos. ¿En qué tiempo voy a destinar a hacer determinada tarea? Y para eso necesitamos evaluar, necesitamos el diagnóstico evaluativo del grupo que nos ha tocado, el grupo de clase que poseemos en ese momento. Y otro ítem muy importante es el proyecto institucional. Esto es muy importante. Bien, vamos al número 2, organización del trabajo. ¿Qué nos dice que tenemos que tener en cuenta? Lo más importante, que lo resalto casi siempre, proponer situaciones problema. Proponer situaciones problema. Recordemos que la escuela es un aprendizaje para la vida. Por eso es tan importante que el alumno desarrolle la resolución de problemas, la búsqueda de información útil para determinada tarea, partir del contexto. O sea, no tomar la escuela aislada, sino el contexto que el alumno vive día a día fuera de la escuela. Crear hábitos de trabajo. Qué importante, ¿no? Vamos a trabajar en tal área, vamos a trabajar en proyecto, el niño se prepara para ese trabajo. Actividades significativas. ¿Sí? Es decir, enmarcar una actividad para que tenga sentido, que tenga significado para el alumno. Bien, estos son los elementos de la organización de trabajo. Y ahora vamos a ver la última, que son las consignas. Y la vamos a colocar acá. No borro esto porque es el esqueleto para que tengan organizados los temas. Dijimos la tercera, consignas de o del trabajo. ¿Qué nos dice? En primer lugar, propuestas relevantes y desafiantes. Propuestas relevantes y desafiantes. O sea, tener en cuenta que sabe el alumno para partir de esos conocimientos previos y lograr un desafío, no algo que pueda resolver así nomás y no se motive. Propuestas explícitas. Es decir, claras. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer el alumno? Otro tema referido a las consignas es el desempeños orales, escritos y de acción, ¿sí? O sea, que las propuestas tengan oralidad, trabajo concreto, escrito y de interacción, de acción, ¿sí? Desempeño. Orales, escritos y de acción.
Bien. Luego tenemos las características de la propuesta. ¿Qué características tienen que tener las propuestas? De las propuestas de enseñanza, ¿verdad? Está. Primero, un alumno activo. Alumno activo, o sea, que participe, que trabaje, que interactúe con otros y con el objeto de conocimiento. Utilizar diferentes fuentes de información. Fuentes de información. Establecer relaciones con los conocimientos previos. Establecer relaciones con los conocimientos previos y plantear problemas del mundo real. Plantear problemas del mundo real. Como digo siempre, recuerden que cuando educamos en forma integral, teniendo en cuenta que el niño es un ser emocional, cultural, social, etc. Bien, para más contenido, recuerda que puedes dejarnos en los comentarios. Si te gustó, regálame un me gusta, comparte y suscríbete. Muchas gracias.